Bueno, vamos con Capricornio, que bueno, pues tenemos un Plutón Capricornio en vuestro signo, que ha estado los últimos 18 años, desde el 2008 hasta el 2024, porque recordad que se marcha ya en noviembre del 2024, ese va a ser el último mes que esté con nosotros, de septiembre a noviembre, para ya que cerremos etapas, hagamos balances y que veamos, ya podamos comparar con la entrada de Plutón en Acuario, todo lo aprendido y puesto en marcha. Y bueno, Plutón en Acuario cayó en vuestra casa 1, Plutón Capricornio va a caer en vuestra casa 2, obviamente. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues a Matsya, que es el avatar pez. Y aquí nos hablan de protección frente a los desastres de la naturaleza. Aquí nos hablan de protección y de seguridad, sobre todo con el mar, con el agua. El agua también son las emociones, de tradiciones. Nos están hablando también. Mira, el juicio. Aquí cerramos ciclos de karma. Vais a relajaros un poco porque, claro, Plutón en Capricornio mete mucha caña. Aquí posiblemente habéis tenido como recuerdos de memorias de vuestros ancestros, del pasado, de relaciones sexuales un poco, pues a lo mejor turbulentas o muy diversas, o memorias de vuestro pasado para que las vierais sin temor y que pudierais analizar y aprender de ellas y pudierais expresaros tanto en la intimidad como con el placer, como con la sexualidad, y que pudierais tal vez entender a vuestros familiares y vuestros antepasados, ¿no? A lo mejor venís de tener padres como muy rígidos, relaciones de parejas rígidas, relaciones sexuales incómodas o como más forzadas, ¿no? O como no con una buena intimidad o diversidad, y esto ha podido hacer que tuviéramos que estar haciendo una mirada intensa y poderosa de quiénes éramos para trabajar esas relaciones y esas emociones, entenderlas y sacarlas, para que encontráramos nuestra propia identidad y para que pudiéramos lidiar con nuestro poder y poner limitaciones, ¿no? Así que yo diría que aquí os viene como, os ha trabajado mucho el afirmar vuestra propia voluntad, ese carisma, ¿no? Ese mundo, convertirlo en un lugar seguro, salir de inseguridades y a través de vuestra memoria, la diversidad y la diferencia y vuestro comportamiento en relaciones de parejas y en relaciones familiares, esa intimidad, hemos visto un poco nuestra propia identidad. Hemos llegado a nuestras profundidades y aquí ha habido un cambio de imagen, un cambio de vida. Ha habido un camino de transformación en estos años maravilloso para muchas y muchos de vosotros. Capítulos diferentes de vida, transformaciones, hasta incluso habéis tenido tal vez algunos como esas regresiones al pasado. Tal vez habéis tenido diversas profesiones, diversas relaciones, pero ha sido todo para que entendierais y abrazarais, bueno, pues un poco esos valores, ¿no? Que entendierais y abrazarais, pues un poco hacia dónde más o menos queríamos que fuese nuestra propia identidad, ¿no? Aquí, desde luego, se ha trabajado muchísimo la personalidad para que entendierais quiénes sois, qué emociones queréis zanjar y qué queréis atraer en vuestras vidas, ¿no? Y sobre todo para que lo pudierais proyectar al exterior y tuvierais nuevos inicios. También ha podido ser que muchas y muchos de vosotros trabajarais mucho la infancia, los inicios en la infancia, ¿no? Tal vez los impactos que pudo haber en vuestras vidas, los compromisos, la fuerza interna, lo que os limitaba y lo que no, la intimidad, como he dicho, o si intimidabais a los demás, porque aquí tenemos el zorro y la montaña y esto ha sido a lo mejor manipulaciones, intimidaciones de nosotros hacia alguien o de nuestros modales hacia alguien o de alguien hacia nosotros, muy protectores de vuestra privacidad. Pero también aquí pueden ser también los miedos, miedo a ser dominado, miedo a ser rechazado, miedo a ser expulsado, miedo a ser minimizado, y eso os hace como que salgáis corriendo antes de que os echen los demás, ¿no? Como que ya antes de que me echen me voy a ir yo. Pues es un poco lo que habéis aprendido, un poco de cómo estabais a la defensiva, ¿no? Con amigos, familia, parejas. Y esto pues os llevaba solo a quedaros en la superficie de las cosas, no profundizar. Entonces aquí es importante que veáis o hayáis visto un poco todos esos niveles ocultos, todas estas situaciones de transformación oculta,
porque pues ese control, esos cómo trabajabais con los problemas, esa energía, las pérdidas, los miedos a perder, ¿no? Como he dicho, a quedarnos solos y sobre todo las cosas que han ido transformándose y acomodándose en vuestras vidas, porque aquí ha habido muchas emociones que han ido transformando, cambiando a lo largo de todos estos años y que nos han permitido ver la realidad de quiénes somos, la variedad de lo que somos, ¿no? Y que nos han permitido mostrar nuestra vida, nuestra integridad con tranquilidad y sin aferrarnos a nada, simplemente ver las cosas tal y como son. Así que Capricornio, la influencia de Plutón os ha impactado directamente, os ha hecho evolucionar, os ha hecho crecer, os ha hecho entender vuestra inteligencia, vuestro dinero, vuestra sexualidad, vuestros recuerdos y aceptar el cambio, porque esto os va a llevar a una versión más fuerte, a una mejor versión de vosotros mismos. Y sobre todo cuando Plutón entre ahora en Acuario en este enero, al final creo que es el 20 cuando ya entra totalmente, aunque luego en noviembre, como he dicho, volverá otra vez Plutón en Capricornio y os hará un examen y una prueba, pero bueno, entra en enero y aquí tendréis como una especie de glimpse. En marzo, de marzo a junio tuvimos como una especie, Plutón estuvo en Acuario y vimos un poco los cambios que se dieron en las situaciones, los cambios que tuvimos en nuestra vida. Tuvimos un poco, pues eso, a lo mejor tuvisteis cambios en la identidad, en las transformaciones, en el valor, en la atención, en cómo reflexionabais, en recursos económicos, en problemas que los armonizasteis, una nueva perspectiva, tal vez un empleo diferente, a lo mejor más tradicional, ¿no? O menos tradicional para algunos, tal vez otras formas de sosteneros, ¿no? A lo mejor habéis empezado o vais a empezar en Plutón en Acuario con empresas, con trabajos más independientes, ¿no? Y sobre todo el dinero, aquí porque Plutón en Acuario vais a tenerlo en casa 2, autoestima, dinero, el cuerpo, cómo me trato, cómo estructuro, cómo me permito, cómo flexibilizo, cómo me relajo, eso es un poco lo que os va a enseñar Acuario, a desintoxicaros. Una vez que Plutón ha pasado en Capricornio y os ha transformado, os ha sacado vuestra esencia, aquí os van a enseñar a soltar, a tener ese valor, a trabajar inseguridades, y sobre todo a daros placer sexual, a confiar en los demás, a valorar de verdad lo que realmente os importa y a tener ese éxito que, bueno, pues que a lo mejor no es que no lo hayamos conocido, a lo mejor es que lo hemos conocido pero no lo hemos disfrutado, ¿no? Pues por miedos, por inhibiciones. Pero desde luego la segunda casa os viene también un poco ver los problemas que podéis tener, las deudas, por lo que lucho, ¿no? La casa 8 son esos miedos a la carencia, ese apoyarme tal vez a veces demasiado en el dinero de los demás, en la ayuda de los demás, y aquí, bueno, pues nos van a dejar un poquito solos para que también trabajemos esos problemas y cómo los abordamos desde una forma diferente. Aquí puede ser que o paséis a tener mucho o esto ya es una situación kármica, una situación más de justicia, que aquí puede ser que se cambien un poco las situaciones, que paséis, como se suele decir, un Plutón en casa 2, esto puede ser de pobre a rico o de rico a pobre, o que a lo mejor de repente hayáis sobrevivido sin nada y que de repente empecéis a tener suerte o a manejar mejor todas esas energías económicas, ¿no? También que empecéis a ver cómo la personalidad se proyecta en la economía, ¿no? Lo que valgo es lo que tengo y lo que cobro. Y entonces a lo mejor es empezar a trabajar esa energía de personalidad, de autoestima, para empezar a valerme por mí mismo y a valorarme a mí mismo, ¿no? Aquí también puede ser que tuvierais un papá posesivo, relaciones o compañeros posesivos en el pasado, o socios, jefes, y estos llevan a perder seguridad. Y a lo mejor Plutón en Capricornio os ha ayudado a que encontréis esa seguridad, a que os reafirméis. También puede ser que en estos 18 años de Plutón en Capricornio os hayáis divorciado, separado, hayáis transformado, o a lo mejor falleció alguien y os quedasteis solos, solas. Pero subisteis a encontrar, o a lo mejor esas separaciones simplificaron mucho vuestra vida. Y aprendisteis a reconstruir relaciones o a enamoraros de otra forma o a relacionaros con los demás de una manera diferente, ¿de acuerdo? Eso es lo que ha podido enseñaros Plutón en Capricornio, que es un montón de cosas y bien bonitas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que además con los nodos, Libra en el nodo sur
Aquí vamos a aprender a relacionarnos, a ser autosuficientes, a que veamos los cambios radicales, las adicciones, las contradicciones, tal vez el por qué hacemos ciertas cosas o acumulamos o la pérdida o el miedo a la pérdida, ¿no? Que confiemos, que estemos tranquilos, que entendamos nuestras emociones y nuestra intimidad para que podamos equilibrar y hacer dinero, para que nos vengan buenas energías, buenas estrategias. Que no os devaluéis, ¿de acuerdo? Que miréis hacia adentro y que veáis esas lecciones que habéis aprendido para el cambio, con fuerza y con valor. Y ahí os vendrá dinero, os vendrá ese impulso para ganar dinero, para poder de alguna forma invertir en vosotras, en vosotros, y que en estos próximos años con Plutón en Acuario podáis transformar vuestra economía, podáis hacerla mucho mejor, que examinéis vuestros valores, lo que debe de cambiar, prioridades, esos hábitos del día a día, objetivos, qué es lo que busco realmente, ¿no? Qué problemas tengo y cómo los puedo transformar, o qué ingresos, qué seguridad, cómo me valoro a mí mismo, ¿no? Eso es un poco lo que le viene a Capricornio, y el nutrirse, el aceptarse a uno mismo, el nutrirse en el amor, el nutrir vuestras emociones, el volver a vuestra memoria para que podáis anclar todas esas emociones, el hogar, la familia, las raíces, y que os podáis reinventar de nuevo en vuestra vida doméstica, con parejas, que conozcáis a alguien que os dé lo que necesitáis, ese equilibrio, que os veáis impulsados por vuestro lado más encantador, más social. Aquí vienen muchas personas, o puede ser que haya mucha gente nueva, muchas amistades nuevos, muchas ambiciones nuevas, muchos cambios nuevos en la vida de Capricornio, y sobre todo aquí una nueva comunicación, una nueva inteligencia, una nueva mentalidad. Tal vez el dirigiros o socializar o trabajar con los amigos de forma diferente, aprender a resaltar esas comunicaciones, el que tengáis una transformación drástica o oportunidades tal vez de pasar tiempo con personas que os inspiren, que os ayuden a ascender, que os ayuden a, como se suele decir, a llegar a lo más alto, ¿no? Así que os pueden venir, Plutón os va a traer años de abundancia si aprendéis a valorar lo que de verdad importa y no la definición del éxito que conocíais, ¿de acuerdo? O lo que conocíais por el éxito, sino que empecéis a trabajar esas inseguridades, que le deis placer al cuerpo, que arrojéis todos esos miedos a la basura, que cerréis ciclos, porque aquí os vienen años de abundancia, de prosperidad y de transformación y de vuestra identidad y esencia. Así que abriros a todo lo nuevo y disfrutarlo. Gracias por todo, y os deseo lo mejor.